Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol, enarbolada flamenca. Pase bien Miss, pase bien compañeros. El día de hoy, mi grupo conformado por Alessia León, Kiara Palomino, Isabela García, Tadeki Torres, Antonella Saavedra y quien les habla, Ana Guli Cóndor, vamos a hablarles sobre la discriminación lingüística en el Perú. Primero que todo, ¿qué es la discriminación lingüística? Es la forma en la que tratamos injustamente o mal a una persona solo por su forma de hablar. Esto también ocurre cuando una persona le niega oportunidades a otras por su acento o dialecto. Esta se puede manifestar de varias formas, como por ejemplo puede ocurrir en un ámbito educativo, donde se niega o se limita el proceso académico de una persona debido a su lengua materna. También con la aceptación de sus compañeros, al poder generar burlas hacia la persona. También puede ocurrir en el ámbito laboral, donde se puede dar el caso de que se niega el empleo. Un caso más ocurrido es en las interacciones sociales, donde se menosprecia, ridiculiza o se excluye a las personas por su forma de hablar. Esto puede llegar a afectarnos o a afectar mucho a las personas y también poder bajarles el autoestima, en vez de estar orgullosos de nuestra lengua materna. Ahora, ¿cómo surge? La discriminación lingüística en el Perú tiene un contexto histórico de desigualdad y marginalización de las comunidades indígenas y de su diversidad cultural y lingüística. Durante la época colonial, el español fue impuesto como la lengua dominante y se estableció como la única lengua oficial del Perú. Esto llevó a la supresión de las lenguas indígenas y a la imposición de una visión cultural y lingüística hegemónica. A lo largo de los siglos, las comunidades indígenas han enfrentado discriminación y exclusión en diferentes ámbitos de la sociedad peruana, incluyendo el lingüístico. Las lenguas indígenas han sido sistemáticamente relegadas y desvalorizadas, consideradas como inferiores o primitivas en comparación con el español. Esta visión negativa de las lenguas indígenas ha perpetuado estereotipos y prejuicios hacia las personas que las hablan. ¿Cómo es actualmente? Lamentablemente, aún subsiste en la mente de muchos peruanos un enfoque etnocéntrico. Este etnocentrismo puede ser entendido como aquel punto de vista erróneo, cabe recalcar, en el cual ciertos agentes de una cultura considerada como superior interactúan con otras, tratándolos como inferiores, con el fin de que estas últimas dejen sus creencias culturales para así integrarse a esta cultura superior. Este punto de vista etnocentrista, reflejado en la discriminación cultural de nuestra nación, en el cual se incluye la discriminación lingüística, conlleva a la desvalorización de otras culturas, y por el contrario, con lo que sucede en la interculturalidad, la solución ante esta diversidad de culturas y lenguas es que exista una sola, o más bien que una sea la cultura predominante, lo que provoca que las demás no tengan de otra más que someterse. Es como resultado de un choque cultural en el cual se forma el concepto de interculturalidad. Sin embargo, aún hay muchos que no están abiertos a este concepto. Aceptar la diversidad cultural y lingüística indica que es inevitable la influencia de unas culturas sobre otras, y en el mejor de los casos, deviene en el enriquecimiento de las mismas. De esta forma, la interculturalidad va más allá de solo reconocer la existencia de otras culturas. Esta implica una interrelación que busca puntos de conexión para poder crecer como grupos humanos y para buscar el desarrollo de cada una. La discriminación lingüística afecta directamente el derecho a la identidad en su aspecto dinámico, puesto que el idioma forma parte de la identidad y vuelve a la persona humana único y diferente. Por ello, el artículo 19 de la Constitución hace referencia expresa sobre este aspecto lingüístico como parte de la identidad cultural. Casos y estadísticas. Según el Instituto de Estadística e Informática, en el segundo semestre del año 2016, el 34,6% de la población, la cual tiene como lengua materna el aymara, se han sentido discriminadas o maltratadas, al igual que con los quechohablantes, el cual vendría a ser el 19,7%,
y otras lenguas nativas, que son el 7%. Miren los modales de estas niñas quechohablantes. Congresista Pues, no dejan hablar. Y si hay algún otro lingüista, con él podría discutir. Un caso de discriminación lingüística que se ha podido observar fue en el año 2021, cuando la presidenta de mesa directiva, Mari Carmen Alba, le cortó el discurso de un debate al primer ministro Guido Bellido, quien había empezado su discurso en quechua y aymara. Fue cortado por el hecho de no ser una lengua predominante. Esta acción fue denunciada por la Academia Mayor de la Lengua Quechua por ser un acto de discriminación. También existen varios casos de discriminación por parte de la familia, al rechazar su lengua nativa y negar la enseñanza de su lengua para evitar problemas a futuro, como los insultos, por el hecho de tener un acento distinto. Muy orgulloso de hablar el quechua y el aymara, ya que es el idioma nativo de nuestro querido Perú. Perú es un país multilingüe que cuenta con una diversidad lingüística notable. Además del español, que es el idioma oficial, se hablan numerosas lenguas indígenas, como el quechua, el aymara, el ayaninca, entre otras. Ser un país multilingüe como Perú tiene varios beneficios significativos. Entre ellas, tenemos la preservación de la diversidad cultural. El multilingüismo en Perú refleja no únicamente la riqueza cultural, sino también la étnica del país. Las diferentes lenguas indígenas son portadores de tradiciones, costumbres y conocimientos ancestrales. El respeto y la promoción de estas lenguas contribuyen a preservar y valorar la diversidad cultural peruana. Por otra parte, tenemos el fortalecimiento de la identidad nacional. El reconocimiento y uso de las lenguas indígenas en Perú fortalece la identidad nacional y promueve el sentido de pertenencia. El multilingüismo permite a las comunidades indígenas mantener y transmitir su herencia cultural a las generaciones futuras, lo que contribuye a una mayor cohesión social y a un sentimiento de unidad en la diversidad. Último, pero no menos importante, tenemos el fomento de la inclusión social. Promover el multilingüismo implica reconocer y valorar la diversidad lingüística de Perú. Al hacerlo, se garantiza que todas las personas, independientemente de su lengua materna, tengan acceso a la información, la educación y los servicios públicos en su idioma. Esto fomenta la inclusión social y reduce las barreras comunicativas, permitiendo que todos los ciudadanos participen plenamente en la sociedad. La discriminación lingüística en el Perú es un tema relevante que merece una reflexión profunda. En este país existe una diversidad lingüística considerable con una gran cantidad de idiomas y dialectos hablados por diferentes grupos étnicos y regiones. Sin embargo, esta diversidad no siempre es valorada y respetada como debería ser. En primer lugar, es importante destacar que la discriminación lingüística se manifiesta de diversas formas. Una de ellas es la jerarquización de las lenguas, donde el español es considerado como el idioma dominante y superior, mientras que las lenguas indígenas son relegadas a un segundo plano. Esta actitud conlleva la marginalización de aquellos que hablan lenguas indígenas y la imposición del español como única forma válida de comunicación. Esta discriminación también se refleja en la falta de acceso a servicios básicos en la lengua materna de las personas. Muchas comunidades indígenas enfrentan barreras para acceder a la educación, la salud y la justicia en su propio idioma. Esto limita sus oportunidades y perpetúa un ciclo de exclusión y desigualdad. Además, la discriminación lingüística se manifiesta en los estereotipos y prejuicios asociados a ciertas lenguas. Se asocian estereotipos negativos a las personas que hablan lenguas indígenas, lo que contribuye a su estigmatización y al debilitamiento de su identidad cultural. Es fundamental reconocer que la diversidad lingüística es un tesoro cultural y una manifestación de la riqueza del país. En lugar de discriminar, debemos valorar y promover el respeto por todas las lenguas y dialectos presentes en el Perú. Esto implica la implementación de políticas inclusivas que garanticen el acceso a servicios en la lengua materna, la promoción de la enseñanza bilingüe y el fomento de la diversidad lingüística en todos los ámbitos de la sociedad. Superar la discriminación lingüística requiere un cambio profundo en la mentalidad y actitudes de la sociedad. Es un llamado a la empatía, la tolerancia y el reconocimiento de la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de su lengua materna. Solo así podremos contribuir a un Perú verdaderamente inclusivo y respetuoso de todas sus lenguas y culturas.